Muy buenos días. Para continuar con el Congreso y nuestro simposio de neurología, vamos a iniciar el módulo de cefaleas. Invitamos a pasar a la doctora Romy de Escobar. La doctora Romy Castro Escobar es neuróloga, graduada de Medicina de la Universidad de El Salvador. Hizo su residentado en Medicina Interna y Neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Actualmente es la jefa del Servicio de Neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y es la ex coordinadora docente del programa de residencia de neurología de dicho centro médico. Ella nos hablará sobre migraña en la mujer y le solicito un aplauso para que inicie su ponencia. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Vamos a... Vamos a dar inicio a esta charla que me ha encomendado Agnes, migraña en la mujer. Esta es un tema muy interesante, ya que hay una diferencia marcada entre lo que es la migraña en el hombre y en la mujer. Vemos cómo en la mujer la edad máxima de incidencia pues es un poco mayor que en el hombre. Su prevalencia, y esto es el motivo de esta charla, es en la edad reproductiva y que es mayor, por lo que hablábamos, después de la pubertad que en el hombre, y tiene una ligera ventaja sobre el hombre en que después de la menopausia, o arriba de los 60 años, mejora mucho más que en el hombre. En cambio, en el hombre tiene la desventaja que si padece de migraña, no va a cambiar durante toda su vida biológica. Y aún tiene menos mejoría después de los 60 años. Pero las mujeres tenemos la desventaja de que tenemos mayor días por año de discapacidad. Vemos que es la cuarta causa principal de discapacidad, o sea, días de discapacidad. Y las remisiones durante toda la etapa reproductiva pues son muy cortas. Las manifestaciones clínicas pues son lo mismo. Una migraña tiene los mismos criterios en el hombre que en la mujer, pero en la mujer tenemos algunas características importantes que vamos a ver. Al final de la vida reproductiva de toda mujer, aproximadamente el 40% habremos experimentado episodios de migraña. Como vimos, la migraña es 3 veces más común en las mujeres que en los hombres. Y una cuarta parte de las mujeres han tenido migraña, ¿verdad? O sea, tienen migraña. Por lo tanto, las mujeres tenemos más migraña que los hombres y no es mentira. La mayoría de centros en los que se mira dolores de cabeza, o sea, en las clínicas de cefalea, informan que el 85% de sus pacientes con migraña son mujeres y el 70% de las mujeres con migraña reportan una asociación con la menstruación, pero también un incremento de dolores durante 3 etapas importantes. Durante
la uso del anticonceptivo, durante el embarazo y en la perimenopausia. Entonces vamos a ver que la migraña está muy relacionada a la menstruación. Las mujeres reportan durante su periodo menstrual, reportan más síntomas. O sea, pueden ser más intensas o pueden tener más síntomas, vómito, la fotofobia, náuseas, o sea, lo reportan más frecuentemente durante el periodo menstrual. Pero también durante la pubertad, el embarazo y la perimenopausia, como habíamos mencionado. Los estrógenos y la progesterona ejercen efectos complejos sobre el sistema nervioso central y periférico y incluyendo lo que es el dolor, una variedad de funciones sensoriales, pero es que durante por ejemplo, la migraña, las mujeres tenemos más alergia a los olores, más sensibilidad a que nos toquen, que nos cae mal la gente más durante esos días, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con los estrógenos. Y además con funciones del procesamiento afectivo durante estos días, debido a nuestras hormonas. O sea, que igual, ¿verdad? O sea, porque le dicen, andás con la regla, ¿verdad? Es probablemente cierto porque eso afecta nuestra parte emotiva. Y si además de eso tenemos dolor de cabeza, tenemos migraña, pues entonces los síntomas pues son más evidentes. Entonces las hormonas más estudiadas en cuanto a la migraña pues son los estrógenos. Pero no solo los estrógenos están involucrados, sino que también la progesterona, la testosterona, la oxitocina, la vasopresina. Pero los mayores estudios están sobre los estrógenos y va a ser de lo único que vamos a mencionar. Entonces, hay una hipótesis hormonal que es la que tiene mayor aceptación, pero les sé decir que no está totalmente dilucidado, que es realmente la causa por qué la migraña es más frecuente en la época reproductiva. Pero la hipótesis de abstinencia de estrógenos está basada en que los estrógenos suprimen el dolor al unirse a los receptores alfa y beta y que estos están relacionados con la vía trigeminal y que a través de los estrógenos estimulan esta vía suprimiendo la excitabilidad celular. Entonces los estrógenos también pueden aumentar lo que es la vasodilatación neurogénica y la regulación génica. Entonces, esta hipótesis dice que la caída de los estrógenos en la sangre desencadenan ataques de migraña y neuroinflamación estéril, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de nada infeccioso, lo que eventualmente llevará a la sensibilización crónica que va a perpetuar el dolor en la menstruación. La caída de estrógenos, además, se ha visto que aumenta los niveles del péptido relacionado al gen de la calcitonina, responsable del dolor pulsátil que tiene la migraña y que también causa neuroinflamación y cambios neuroplásticos responsables de la sensibilización central. Entonces, ustedes saben de que con la toxina botulínica, que es un tratamiento para la migraña, actúa sobre este gen. Entonces, aquí se ha visto que los estrógenos sí tienen alguna relación con el dolor, ¿verdad? El aumento de la migraña durante la etapa reproductiva. Entonces, los niveles de estrógeno aumentan también, o sea, lo que es la depresión cortical, ¿verdad? Lo que se llama la depresión cortical de Leao, que está involucrada en lo que son las auras y el dolor. Entonces vemos cómo estos son sobre lo que las hipótesis hormonales en cómo los estrógenos son
la caída, básicamente, la caída de los estrógenos que sucede durante el ciclo reproductivo de la mujer son los causantes de tener la mayor incidencia de migraña durante estas etapas. Entonces vemos esta gráfica muy bonita. Que durante el ciclo reproductivo de la mujer, vemos que lo que está en gris, lo que está en gris nos está mostrando el incremento de las migrañas y las otras pues nos muestran las hormonas. Entonces vemos algo bien fácil. Durante la menstruación, vemos que al final, o sea, durante la menstruación, vemos que hay una caída de las hormonas y vemos un incremento del dolor de cabeza. En el embarazo, no puedo usar esto. En el embarazo vemos que como hay un incremento de hormonas, pero hay una mejoría del dolor de cabeza durante el embarazo, de las migrañas, pero al final, en el parto y en el posparto inmediato, vemos una caída abrupta de las hormonas y hay un incremento en el dolor de cabeza. Y en la menopausia, que vemos que hay irregularidades en las hormonas, pues vemos también un incremento en el dolor de cabeza. Entonces, esta gráfica pues ilustra cómo se comporta la migraña durante el ciclo reproductivo femenino. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la migraña y la menstruación. Al final de la menopausia, como mencionábamos previamente, el 40% de las mujeres habrán tenido migraña. Pero los ataques de migraña asociados a la menstruación, ¿verdad?, son 4 veces más probables de ser más sintomáticos, de ser más intensos o resistentes a los analgésicos. Entre el 18 y el 25% de las mujeres con migraña experimentan estos episodios intensos durante la menstruación, pero puede ser antes, durante y después. O sea, para llamarse migraña relacionada con la menstruación, ¿verdad?, son aquellos ataques que se presentan antes, durante o inmediatamente después de la menstruación. Entonces, en una comparación que se ha hecho de los pacientes que tienen migraña con las que no tienen, se ha visto que las mujeres que tienen migraña tienen una disminución más rápida, ¿verdad?, del estrógeno en la fase lútea tardía. Por lo tanto, ¿verdad?, esto comprobaría la teoría que los estrógenos son un marcador de vulnerabilidad para la migraña en las mujeres. Pero también vemos que los anticonceptivos, por lo que le decía que esto es muy complejo, pueden reducir la migraña en algunas mujeres, pero hay otras mujeres en que la migraña parece que aumenta en las que toman anticonceptivos, especialmente durante la etapa de la caída de los estrógenos que sucede en las pildoritas que cambian de color, en las pildoritas rojas, ¿verdad? O sea, para que venga la menstruación, ahí experimentan las mujeres la migraña, ¿verdad? Y hay unas mujeres que aparentemente las píldoras no tienen ningún efecto. Entonces, todo el tratamiento de la migraña asociada a la menstruación, pues tiene que ser dependiendo de qué es los síntomas que predominen y su relación con los medicamentos
hormonales, porque ya vamos a ver que ese es un tratamiento. Entonces, el tratamiento para las mujeres que tienen migraña relacionada a la menstruación bien severo y que no respondan a los medicamentos preventivos tradicionales de la migraña, o sea, la debemos tratar igual que un paciente que no tenga migraña asociada a la menstruación, pero si fallan, pues entonces la terapia hormonal es una indicación para mejorar estos ataques tan incapacitantes en las mujeres. Se sugiere que se use, o sea, la mayoría de estudios proponen que sea una terapia hormonal transdérmica, ¿verdad? O sea, en parches de la dosis más baja, aplicada durante 7 días, comenzando con en el 10º día después de la ovulación hasta el 2º día del sangrado menstrual. Y esto es para prevenir la migraña asociada a la menstruación. Deben evitarse los estrógenos orales de vida corta, al igual que las inyecciones prolongadas, porque cuando caen los estrógenos, pues pueden aumentar los ataques de migraña. Y normalmente el tratamiento para la migraña, para el ataque agudo, porque esto es lo preventivo, ¿verdad? Dar hormonas es preventivo, son los triptanes, cualquier tipo de triptán. Acá vamos a ver en este cuadro, vamos a ver que podemos usar cualquier triptán, ¿verdad? Rizatriptán, sumatriptán, probatriptán, cualquiera. No hay ninguna contraindicación para los triptanes en las pacientes con migraña asociada. Pero también podemos dar lo que se llama una mini terapia preventiva, ¿verdad? La gente que no quiere usar hormonas, porque hay quienes van a tener alguna contraindicación para usar hormonas. Entonces, la terapia preventiva puede ser con naproxeno, que lo hemos usado durante muchos años en pacientes que tienen migraña asociada en la menstruación, y se usan, pues, iniciando unos 2 días antes del periodo y hasta unos 5 a 7 días, o sea, unos 5 a 7 días. Entonces nosotros le decimos a las pacientes que tienen migraña asociada a la menstruación, tómese el naproxeno, ¿verdad? 550 2 veces al día, 2 días antes que le vaya a comenzar a la menstruación, y usted la sigue tomando todos los días hasta que termine de sangrar, para evitar los ataques de migraña asociados a la menstruación. También se puede usar magnesio, yo en lo personal jamás lo he utilizado, y también se pueden usar triptanes. O sea, el más indicado, según este artículo, que es una revisión, es el frobatriptán, ¿verdad? Que tiene una duración larga y que igual se va a utilizar 2 días antes y se termina 3 días antes de la menstruación, o sea, durante la menstruación, unos 5 días. Utilizando a diario, y aunque no tenga dolor de cabeza, ¿verdad? Usted hay que tomarlo cuando se tiene migraña asociada a la menstruación, al igual que solmitriptán, o sea, puede ser cualquier triptán. El problema con esto es que la FDA no los ha aprobado para esto, pero la Academia Americana de Cefalea pues los propone, ¿verdad? Lo propone que puede ser de utilidad. La mayoría de nosotros usamos un AINE, usamos naproxeno, pero en pacientes que tampoco responden a eso, pues entonces podríamos usar también un triptán, no hay ningún problema. Estos son los medicamentos hormonales, ¿verdad? Recomendados, pero yo como neuróloga no me siento cómoda en dar hormonas, pero si el paciente pero debo de tener la capacidad de saber que el paciente es la única manera que se va a mejorar sus dolores de cabeza, entonces yo lo voy a referir donde su ginecólogo o ginecóloga, lo voy a referir y le voy a decir, este paciente necesita tal y tal medicamento, o sea, necesita una hormona. Lo preferible es que sea una hormona parche
y lo va a usar de esta manera. Entonces yo la mando a su evaluación ginecológica, la mando a su cosa que le miren sus mamas, ¿verdad? Porque todos estos medicamentos pues siempre están asociados a algún riesgo. Entonces el paciente, aquí debemos de estar de acuerdo, el paciente y los médicos tratantes. Vamos a ver ahora lo que es la migraña y el embarazo. Durante el embarazo, como vimos en aquel dibujito, vean, la migraña mejora, especialmente en las pacientes que tienen migraña relacionada a la menstruación, porque ya no tienen esa caída de los ¿cómo se llama?, de los estrógenos. Y la mayoría de migraña, la mayoría de pacientes, esa es la mayoría, independientemente que tengan migraña asociada o no a la menstruación, mejoran en el tercer trimestre del embarazo. Después del embarazo, la mayoría de mujeres durante el posparto inmediato presentan migrañas intensas. Eso casi lo vemos en todos los pacientes migrañosos, que una vez tuvieron el bebé, empiezan con las migrañas nuevamente. Y sin embargo, el 8% de las migrañas, ¿verdad?, empeoraron durante el primer trimestre del embarazo. No hubo una mejoría durante el primer trimestre y se mantuvo sobre todo el embarazo. Entonces, estas pobres pacientes que que es el 8% de mujeres, van a pasar con migraña todo el embarazo. Y acá sí vamos a tener mucho problema con los medicamentos, porque dar un tratamiento preventivo durante el embarazo tiene sus riesgos, tomar analgésicos tiene sus riesgos, ¿verdad? Hormonas pues no se van a usar. Entonces todo esto, acá tenemos que ser lo que es el beneficio, ¿verdad?, del paciente y del bebé. Algunas mujeres experimentan por primera vez una migraña durante el embarazo y está asociada más comúnmente en el primer trimestre del embarazo, y pueden aparecer la migraña con aura. Ese puede ser el primer episodio de migraña con aura en una mujer embarazada. Aproximadamente el 60% de los dolores, de las migrañas o del dolor de cabeza que aparece en el embarazo es migraña, pero el embarazo pues es un estado de la mujer en el que es vital descartar una causa secundaria de dolor de cabeza. Por lo que si es cierto, el 60% es migraña, tenemos que tener aquello de descartar que no tenga otra entidad grave. Bueno, esta es una imagen de lo que es la fluctuación, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y cómo en el tercer trimestre, el embarazo se mejora. Entonces, ¿qué vamos a dar durante? ¿Qué vamos a dar durante el embarazo? Bueno, voy a hablar primero de la lactancia. El tratamiento de la migraña durante la lactancia, casi todos los medicamentos van a aparecer en la leche materna. Y si la mujer quiere lactar, pues debemos de preguntarle, ¿verdad? Los medicamentos que son tóxicos están contraindicados, pero si la dosis en el bebé no supera el 1%, el 10% de la madre, no va a pasar al bebé. Entonces, este es un límite arbitrario y le podemos dar analgésicos o preventivos durante la lactancia. El sumatriptán se ha visto que tiene mínimos hallazgos en los lactantes, por lo tanto, su uso en la lactancia no está contraindicado. Entonces, nosotros podemos darle a esas mujeres que sufren migraña posparto un sumatriptán, un triptán. Por el contrario, el rizatriptán no, entonces sumatriptán, que es lo que más tenemos.
Y la prevención en la migraña en el lactante es un poquito difícil porque no es solo darle medicamentos, sino que él no duerme bien, no se alimenta adecuadamente, ¿verdad? Es difícil, está cansada y todo eso. Pero debemos de ver que podemos hacer algo. Entonces, con este cuadro es lo que vamos a ver, que durante el embarazo, ¿verdad? Los analgésicos permitidos, ¿verdad? Acetaminofén, los triptanes, específicamente sumatriptán, pueden usarse con precaución en el embarazo si la migraña es severa. Así, nos falla al analgésico, al acetaminofén, entonces podemos usar un triptán, aunque, ¿verdad? Es más seguro durante la primera. Recuerden que como va a mejorar al final de la menstruación, casi todos los analgésicos, los AINES, deben de suspenderse en el último trimestre. Podemos usar también metoclopramida, realmente ya no lo usamos mucho por los efectos que le puede dar disquinesias, pero sí es útil, ¿verdad? Ergotamina contraindicado en cualquier etapa del embarazo, ¿verdad? Los triptanes, como decíamos, el sumatriptán, y en aquellas pacientes en que su migraña es demasiado intensa, pues lo que le vamos a dar, pues podríamos usar propranolol, que veo yo que no es seguro, tiene sus problemas, ¿verdad? Pero en pacientes que están sufriendo una migraña incapacitante, ¿verdad? Entonces sí debemos. Y lo otro que podemos usar son esteroides en dosis cortas, ¿verdad? En dosis cortas, y siempre tener en cuenta que al final del embarazo pues no se lo vamos a dar porque le va a dar una supresión adrenal al bebé. En la lactancia, ustedes miran no sé si derecha o izquierda, derecha, pues la mayoría de medicamentos pues son seguros, excepto la ergotamina, ¿verdad? Que no lo debemos usar, pues ni tampoco le vamos a dar, ¿cómo se llama? Verapamilo. Nosotros no usamos valproato realmente en mujeres embarazadas ni lactantes, pero se puede utilizar según eso. Dice que es seguro, pero realmente no lo usa. Entonces vemos que la migraña, en el tratamiento de la migraña en el embarazo y en el posparto, pues vamos a tener los analgésicos que ya habíamos mencionado, pero a los pacientes debemos recomendarle más algo. Este es un artículo muy bonito, se lo recomiendo, ahí está la bibliografía, que lo lean, en que la actividad física durante el embarazo es muy efectiva para la mejoría de la migraña. ¿Verdad? Actividad física, relajación, yoga, todo aquello que le sirva a la mujer para relajarse y mantenerse en armonía con el universo en una etapa tan importante de su vida, le va a ayudar a mejorar la migraña. Por último, vamos a ver la migraña en el ciclo final reproductivo, durante la perimenopausia. ¿Verdad? Esta acá, como sabemos, ¿verdad? Hay muchas fluctuaciones hormonales y entre el 8 y el 13% de las mujeres informan que su primer ataque de migraña va a aparecer en esa época. Pero la mayoría de mujeres van a tener mejoría después de la menopausia. Hay algunas mujeres en que la perimenopausia, o sea, el inicio, cuando están esas fluctuaciones, son más intensos y contribuyen muchas cosas, el sueño, los dolores, que los hijos se van, un montón de causas para esto. Y el tratamiento, pues la terapia hormonal va a ayudar también a lo que es la migraña y les puede ayudar a los síntomas vasomotores de lo que es la menopausia, los sofocos, la resequedad vaginal, etc. ¿Verdad? Entonces las estrategias, ¿verdad?, de la migraña están basadas, aquí sí es más fácil para nosotros tratar la migraña en la menopausia, porque le decimos, vaya donde su ginecólogo
y que le trate sus síntomas de la menopausia y vamos a ver que la migraña mejora bastante. Hay que recordar, ¿verdad? Que hay que recordar que las pacientes con ya esa edad pues tenemos más riesgo de enfermedad de cardiovascular, de infartos, tenemos el cáncer de mama, ¿verdad? Entonces todo esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, por eso es que uno los envía al ginecólogo para que tener todo aquello, estar cuidando su mamografía, ¿verdad? Su citología y todas sus cosas para prevenir, ¿verdad? Prevenir que no vaya a tener alguna contraindicación para darle hormonas. Y si no, pues los fitoestrógenos, que hoy son muy comunes usarlos, ¿verdad? Los derivados de la soya, ¿verdad? Que eso también lo usan, pero que, como yo digo, no soy cómoda usándolos, yo la mando al especialista en esa área. Para terminar, así en un minuto, un caso clínico interesante, nada más, no es un caso clínico de Perú, no es de nosotros, pero es una mujer de 34 años que tenía antecedentes de migraña, ¿verdad? Desde los 11 a los 20 años, que tenía un aura, ¿verdad? Con hormigueo, visión zigzagueante, que le duraba 5 minutos, que le dejaba un escotoma, que era intensa, que durante su embarazo tuvo un embarazo normal, pero 8 días después del parto comenzó con una cefalea pulsátil, frontal, izquierda, y tuvo una hemianopsia homónima derecha, ¿verdad? Una exploración del paciente reveló una maurosis bilateral con las pupilas reactivas, pero al segundo día ella presenta una crisis tónico-clónica generalizada, no tuvo nada más, ¿verdad? Se dio con diazepam y se le puso tratamiento valproato sódico. Como les cuento, no es algo que nosotros hemos tratado, sino que es algo que publicaron y me pareció interesante. La cefalea remitió con analgésicos porque no solo era, ella tenía dolor de cabeza, esa era lo que le comenzó a ella. La amaurosis duró 48 horas, algo que no es muy común en una migraña con aura, y posteriormente estuvo presentando sus episodios de nuevo de migraña. Entonces la resonancia, una panangiografía, un líquido cefalorraquídeo, todos los exámenes que a ustedes se le ocurrieron hacer a una mujer que convulsionó en el posparto, ¿verdad? Entonces fueron completamente normales. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos probables? ¿Qué les decía? Durante el embarazo el 60% son migrañas, pero esta mujer convulsionó. Entonces uno dice, quizás esto no es una migraña, ¿verdad? Entonces se descartó que fuera una trombosis, una eclampsia, una epilepsia generalizada, porque solo tuvo un episodio, una crisis convulsiva, una encefalitis infecciosa, punción lumbar, electro y toda la cuestión, y se llegó a la conclusión que cumple criterios clínicos para una migralepsia. Una migralepsia que es una crisis epiléptica que aparece durante una aura migrañosa. Eso es lo que se llama una migralepsia. Ahí están los criterios, ¿verdad? Y este paciente, pues eso es lo que tenía. La paciente nunca más volvió a convulsionar, solo tiene una migraña, ¿verdad? Tuvo una migraña y se trata su prevención después para la migraña y de todo como una mujer ya después como una normal. Entonces, como ser un caso clínico importante, pues lo traía porque vemos que las mujeres somos complicadas, ¿verdad? En todo, pero ¿cómo se llama? Tampoco estamos exagerando, ¿verdad? Sino que esto es muy real. Muchas gracias.